Ahora que aprendimos lo básico acerca de capturar excepciones en Java, llega el momento de ver un poco más en detalle cuáles son esas excepciones que provee el lenguaje, cómo están dispuestas, para qué sirve tener tantas diferentes clases para lo mismo que es manejar errores. Así que sin más, vayamos a ver de qué se trata. Lo primero que tenemos que conocer es esta clase, dado que todas las excepciones que ya vienen programadas para lanzarse en Java debido a ciertas circunstancias, o incluso cuando aprendamos nosotros en un par de videos a lanzar manualmente nuestras propias excepciones, tenemos que saber que todas derivan de esta clase que vemos acá y cuyo nombre todavía en inglés no aprendí a pronunciar. A ver cómo se dice esto. Throwable. Mejor le digo arrojable. De aquí en más, entonces, la clase arrojable por su significado en español. Bien, veamos que en esta clase tenemos dos atributos a los cuales le tenemos que prestar atención porque siempre estarán presentes en todas las excepciones, dado que esta es la clase más general, la superclase de todas las excepciones y errores en Java. Bien, todo objeto de esta clase va a tener un atributo que se llama mensaje en español, que es de tipo string y que describe la problemática que derivó en esta excepción. El mensaje que describe básicamente por qué ocurrió esta excepción. Bien, si no hay un mensaje, normalmente su valor será null, pero suele en el 90% de los casos venir un mensaje y si nosotros lanzamos excepciones, sería bueno poner un mensaje asociado a ese objeto excepción para explicar, ¿verdad? Bien, tenemos el getter, por supuesto, dado que es un atributo como cualquier otro en Java privado, y tenemos también un segundo atributo que es la causa. La causa de una excepción es generalmente una referencia a un objeto de otro tipo de excepción, normalmente, por eso es que tenemos esa relación que parece con uno mismo, es decir, un arrojable tendría referencia a otro arrojable y así sucesivamente, a priori tendríamos una sucesión infinita hasta que, claro está, lleguemos a una excepción cuyo causa sea nula. En ese caso, entonces, la causa nula será como la excepción raíz o la que en primer caso fue la que originó el problema. Bueno, esto de encadenar excepciones conociendo referencias hace acordar mucho a las listas ligadas simples para aquellos que saben estructuras de datos. Nos sirve muchas veces para entender cómo fue el flujo del programa o muchas veces para encapsular ciertos detalles de implementación porque a veces si lanzamos la verdadera causa del problema podemos llegar a dilucidar o mostrar, ¿sí?, algunas cosas internas de nuestro sistema que quizá no querríamos exponer. Por lo tanto, muchas veces se suelen capturar excepciones y relanzarlas bajo otra clase y bajo otro mensaje para ocultar esos detalles de implementación, por lo menos para que no los vea el usuario. Bien, aquí tenemos entonces explicados cuáles son estos dos atributos con sus dos getters asociados y por supuesto que al haber dos atributos tenemos varias combinaciones posibles para lo que son los constructores de esta clase arrojable, así que podemos encontrarnos con estas cuatro maneras de crear objetos de tipo arrojable, ya sea sin ningún tipo de parámetro adicional, todo inicializa en null, con un string que representa el mensaje, con solamente la causa o bien con el mensaje y la causa, que sería ese cuarto constructor que vemos ahí. Entonces esto a tenerlo en cuenta porque si bien los constructores no se heredan, normalmente las subclases suelen hacer uso de estos constructores con la palabra super, como hemos analizado en otros videos. Acá es muy clave saber herencia, como ustedes saben, y por ende, entonces, vamos a disponer generalmente de estos constructores. Por lo menos los dos primeros casi siempre van a estar. Bien. Otra cosa importante es que disponemos de estos tres métodos, digamos, es un método sobrecargado tres veces, que es el print stack trace o imprimir traza de pila, que básicamente lo que nos permite es mostrar cómo quedó la pila de llamados a los métodos de nuestro programa en ese momento en que ocurrió la excepción, normalmente para poder seguir el flujo del programa y entender cómo se pudo haber roto nuestro programa, siguiendo los pasos uno por uno, depurando y viendo cómo pudo haber fallado y dónde exactamente falló. Normalmente esto está sobrecargado porque en el primer caso este método imprime esa traza en la consola y también nosotros podemos mandarle un print stream o un print writer justamente para modificar ese flujo y que quizá esa salida, ese log, como normalmente se dice, se pueda, por ejemplo, imprimir en un archivo de texto, que suele ocurrir con muchas aplicaciones. Normalmente nuestras aplicaciones que usamos diariamente en la computadora son de índole gráfica y entonces uno no vería los errores en la consola porque abre el programa en modo gráfico. Entonces, cuando los programas fallan, normalmente generan un archivo de texto, ¿sí?, texto plano, TXT, por ejemplo, con esa salida para que uno la pueda consultar sin necesidad de tener el programa abierto y abrirlo en modo consola. Bien, para esto entonces se inventaron estos métodos y hasta acá entonces hemos analizado la superclase arrojable, que es la madre de todas las excepciones en Java. Nos toca seguir ahora bajando un poco el nivel de jerarquía a ver qué nos encontramos.
Veamos estas dos subclases que son exception y error. Vamos a analizar esta última en primer lugar porque de acuerdo con la documentación oficial, un error indica problemas graves que nosotros como programadores no deberíamos intentar manejar. Esto puede llegar a ser, por ejemplo, algún error en el hardware de nuestra computadora, que claro está que no tiene sentido que nosotros intentemos manejar porque en el hardware ya hay un problema que por software no vamos a poder inclusive tratar. Entonces, en este caso, todos los objetos de tipo error y sus derivados, en caso de surgir, se dan en condiciones muy anormales. Es muy raro verlos, pero bueno, en caso de surgir, nosotros no tenemos que hacernos problema porque claro está que trasciende incluso a la lógica de nuestra aplicación. A la que sí le vamos a dar más bolilla es a la clase excepción. ¿Por qué? Porque la clase excepción o exception en inglés sí representa errores lógicos de software que una aplicación hecha por nosotros quisiera quizá poder manejar para, como vimos antes, lograr que nuestro programa no finalice prematuramente y podamos tomar acciones para evitar que eso ocurra. Por lo tanto, le prestamos atención a la clase exception y ahora veremos cuáles son las subclases que sí vamos a ver que nos van a aparecer de exception. Finalmente, acá tenemos un diagrama un poco más global de cómo son las excepciones en Java. Vamos a notar que tenemos bastantes subclases derivadas de la clase exception, que marca lo que son las excepciones que quizá querramos capturar en una aplicación. Vamos a prestarle atención que algunas están coloreadas diferentes. Por ejemplo, algunas están en rojo y otras en azul. Esto no es casualidad. Simplemente más adelante vamos a entender la diferencia entre excepciones chequeadas por el compilador y excepciones no chequeadas por el compilador para ver justamente cómo difieren en la verborragia de código que tenemos que usar. Así que eso lo vemos más adelante. Simplemente ahora veamos a todas si quieren con el mismo color. Simplemente notemos que la clase Runtime Exception es como la superclase de todas aquellas excepciones que normalmente nos van a surgir cuando trabajemos en el día a día con cosas de nuestro programa, ya sea errores de tipo lógico, como por ejemplo dividir por cero, que lanza esa arithmetic exception que vemos ahí, el null pointer exception a esta altura del partido, si has tenido suficientes horas de programación en Java, te tuvo que haber surgido por olvido o quizá porque asumiste que en alguna variable había una referencia y no la había. También tenemos la típica index out of bound exception, esto de irnos fuera de límites en una colección que tenga índices, ya sea por ejemplo un array list o mismo tenemos dos subclases para modelar cuando esto ocurre en un array primitivo o en un string, que es un caso particular. Pero bueno, como verán tenemos excepciones de índole lógica de nuestro programa y las excepciones que no heredan de runtime exception, como verán, son más particulares porque tienen que ver con agentes externos. Normalmente las excepciones de tipo IO exception, IO significa input-output, entrada-salida, son aquellas que se dan en circunstancias de flujos externos a nuestro programa, como puede ser un archivo binario, un archivo de texto, una red, digamos, todo flujo de datos que provenga por fuera de nuestro programa nos puede generar excepciones de tipo IO exception y sus derivadas un poco más específicas. Todas ellas están en el paquete Java IO como están ahí. Tenemos las excepciones de tipo SQL exception, que son las que siempre nos van a surgir cuando intentemos tener conexión a base de datos y algo falle, ya sea la query de nuestra consulta SQL, bueno, un montón de cuestiones que ya analizaremos en otros videos. Las de AWT tienen que ver con interfaces gráficas y como verán hay otras 78 subclases de exception, por lo menos en el JDK que revisé, que creo que fue el último, el 17 creo que es, está basado en el JDK 17 y esto por supuesto puede ir variando en las diferentes versiones de Java. Lo que hay que entender es que no hay que saberse de memoria para nada todas las excepciones y errores que hay en Java. De hecho, yo me conozco los típicos, serán 10, 12, 15 excepciones que son las típicas que suelen salir, pero hay otras que por supuesto si salen, nada, aprenderemos y nos enriquecerán nuestra experiencia, pero para nada hay que saberse todas las excepciones de memoria. La gran pregunta es, ¿por qué hay tantos tipos de excepción? Porque hay toda una jerarquía que incluso nos demanda que nosotros aprendamos herencia para poder interpretar significativamente todo esto. Y la respuesta es básicamente porque Java es bastante robusto. Esta robustez que tiene Java incluso para algo como es el manejo de errores es lo que lo hace tan amado por algunas empresas, organizaciones y programadores y también bastante odiado por otros, dado la verborragia o a veces el sobreexceso de ingeniería que requiere quizá tomar un error, mostrar un mensaje y nada más, ¿ok? Pero bueno, nosotros si queremos ser programadores de Java y dar la talla, entonces necesitamos saber a priori que hay toda una jerarquía de herencia atrás y que por lo menos tenemos que hacer uso de métodos que van a estar en todas las excepciones como el obtener el mensaje, ver la causa, etcétera, que vamos a poner en práctica a continuación viendo un poquitito de código. Ahora que sabemos un poquito más cómo es la conformación de las excepciones en Java, podríamos notar que en lugar de siempre imprimir ocurrió un error de forma genérica, podríamos tomar
un mensaje que diga error, dos puntos, y describir el mensaje asociado a la excepción que acabamos de capturar. Que en este caso, como sabemos, en el catch nos llega una excepción, esta vez de tipo exception, porque la estamos capturando sin importar de qué tipo es. Todas son exception según lo que hemos visto en el diagrama. Ya veremos cómo discriminarlas por tipo, pero en este caso el objeto está guardado en esta referencia llamada EX, que yo elegí que se llame así, es un parámetro, y sin embargo le podemos pedir el mensaje con este método que ya analizamos antes, el getMessage o getMensaje, y ya que estamos también le vamos a pedir a la propia excepción que ella misma imprima la traza de la pila hasta ese momento, hasta donde falló el programa, con el print stack trace, ¿ok? Vamos a llamarlo primero sin argumentos y después vemos para qué sirve el argumento, ¿ok? Vamos entonces a probar nuevamente este programa, vamos a hacer que esto falle, por ejemplo, con una división por 0, veamos, error, división por 0, este es el mensaje asociado justamente a la excepción, adiós, fíjense, y después nos trazó recién, desde que terminó el adiós, lo que es esta traza. ¿Por qué ocurre esto? Incluso fíjense que sale en color rojo, a diferencia de lo demás que sale en color negro, esto es algo de la consola, porque tenemos dos flujos de salida diferentes. El tema flujos digamos, lo vamos a investigar mucho más adelante en Java, pero básicamente el flujo de errores va por un lado, el flujo tradicional va por el otro y muchas veces sucede que no sigue el orden mismo que estamos viendo en el código. Entonces, para arreglar esto, vamos a hacer que esta traza de la pila, en lugar de que se imprima por default en el flujo de errores, se imprima en el flujo tradicional, el mismo que estamos usando para imprimir por consola, que justamente es este, system.out. Si por alguna razón quieren hacer referencia al flujo de errores, ¿sí? En lugar de out pueden poner error, como estamos viendo ahí, ERR, pero en este caso hacemos referencia al flujo de salida tradicional o estándar, que es el system.out. Fijémonos entonces que ahora lo mismo, vamos a ingresar un 0 y esta vez sale más ordenado, claro, porque al hacer uso del mismo flujo tenemos que seguir el orden lógico de los pasos. Primero mostrar la palabra error, luego imprimir la traza de la pila y por último imprimir el adiós final. ¿Ok? Así queda todo más ordenadito y de paso el color delata que estamos hablando siempre del mismo flujo. Probemos por último, y ya con esto terminamos, qué pasa si ponemos un hola. En este caso, fijémonos que la excepción es de tipo Input Mismatch Exception, que está prevista lanzarse dentro de las profundidades de la clase Scanner en Java, que no me voy a poner a analizar ahora, simplemente ahí tienen toda la traza de la pila que estamos imprimiendo. Y en este caso, por circunstancias desconocidas, porque no soy yo el programador de la clase Scanner ni conozco a los que lo hicieron, no le pusieron un mensaje describiendo ese error, así que estamos viendo el null en este caso. Pero bueno, en este caso vimos cómo hacer uso de las excepciones, que ya que son objetos, le podemos pedir cosas interesantes, como en este caso obtener su mensaje asociado, imprimir la traza de la pila en algún flujo que nosotros querramos. Esto puede ser en adelante un archivo de texto en lugar de el flujo de salida de la consola. Y bueno, aprenderemos más adelante excepciones más específicas con sus métodos también más específicos para detallar mejor y hacer un mejor frente a los problemas en tiempo de ejecución. Si te gustó este video, como bien sabes, dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo.